Dios les bendiga a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bendecido. A ver, pero dígamelo con más ganas. A ver, ¿cómo están? Amén, en el nombre de Jesús. Bájame la música, por favor. Estamos en un día poderoso. ¿Cuántos lo creen así? Creemos que Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas. Y estamos muy felices porque tenemos a gente que nos está visitando, gente nueva. Ahí tenemos a un joven, bienvenido. ¿Cómo es tu nombre? Jonathan. También tenemos a dos mujeres atrás, ya se fueron, parece. También tenemos allá a la hermana de Pedro. También tenemos a nuestra hermana Adriana, que ella está hace más de 2 años con nosotros. Ella tiene su casa, el hogar de restauración. Así que yo voy a pedir a la gente del ministerio que se pueda levantar y abrace a la gente nueva. Le diga, estoy para servirte, estoy para vos, te puedo ayudar en algo. Dale un buen abrazo. A ver, muestre su amor hacia los hermanos nuevos. Denle un buen abrazo a mi hermana Adriana también. Qué lindo que es Dios. Y qué lindo cuando un hermano da un abrazo fuerte a otro. Sabemos que Dios empieza a tocar y a transformar. Amén. ¿Cuántos venimos con el deseo de escuchar la palabra de Dios? Amén. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra, que dice, No pasará. jamás pasará. Así que yo quiero, esta palabra es una palabra muy poderosa. Quiero que usted preste atención, porque Dios lo va a tocar, porque Dios lo va a sanar, porque Dios lo va a liberar. Amén. Así que vamos a orar por esta palabra. Señor, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Sabemos que estás en este lugar, Señor. Creemos que hoy vas a hacer algo diferente. Creemos, Señor, que vas a restaurar, vas a sanar, vas a liberar. Creemos, Señor, Padre, que se viene una nueva temporada para tus hijos, Señor. Y creemos, Señor, que no nos vamos a ir igual, porque tú estás con nosotros, Señor, y has prometido estar todos los días hasta el fin de los tiempos. Amén. ¿Cuántos quieren recibir a Jesús en su corazón? Amén. Porque Jesús no es una religión. Jesús es una relación. ¿Cuántos alguna vez o en este tiempo han ido a un amigo y le han dicho, mira, tengo este problema, tengo aquello, me está pasando esto? Bueno, cuando nosotros hablamos con Jesús, empezamos a contarle todo lo que nosotros tenemos o lo que nosotros nos esté aconteciendo. Entonces, ¿cuántos hoy van a levantar su mano y van a recibir a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador? A ver si te animás. Tenés que levantar tu mano y repetir conmigo esto. Señor Jesús, en este día me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis maldades, de todas mis iniquidades. Jesús, abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, convénceme, restáurame. Espíritu Santo, te necesito. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a la persona.
Hoy quiero ministrarte una palabra poderosa, que el título de esta palabra le puse ríos de agua viva. Y el agua tiene un misterio muy grande. ¿Cuántos saben que el agua tiene un misterio muy grande? Usted puede dejar de comer, pero usted no puede dejar de tomar agua. ¿Por qué? Porque el agua es vida, muy bien. Incluso cuando usted estaba en el vientre de su mamá, usted estaba en un saco gestacional lleno de líquido, lleno de agua. Y cuando nació, ahí vino el problema cuando nació. Porque pasó de ser, ¿no es cierto?, estar ahí bien cómodo, que se alimentaba, que el agua, ¿no es cierto?, le daba las proteínas, que el agua le daba el crecimiento. Y cuando nace, dice que el médico le da un cachetón para que llore. Pero en otras palabras, como decía Jimena, el agua es vida. Entonces quiero que usted escuche bien la introducción para que usted pueda entender el mensaje de hoy. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, tenés que escuchar la introducción para entender el mensaje. Y en el principio dice la palabra de Dios que la tierra estaba como, a ver, los conocedores de la palabra. Pero estaba llena de ¿qué? Dice que las aguas cubrían toda la tierra. Se fueron para otro lado. ¿Cómo estaba la tierra cubierta de agua? ¿Cómo Dios limpió la tierra? ¿Cómo Dios limpió la tierra? Con el diluvio, con el agua. Dice que Dios sacó toda la maldad ¿con qué? Con un gran diluvio, con el agua. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, el agua tiene un misterio muy grande. Y para llegar a este mundo, la puerta dimensional fue ¿qué? El agua. Por eso le digo, usted estaba en el vientre de su mamá, estaba en ese saco gestacional y estaba lleno de líquido, estaba lleno de agua y usted estaba cómodo y usted estaba creciendo. Dice la palabra de Dios que en un momento se presentó una mujer tsunamita y Jesús le dijo, yo tengo del agua para ti, pero esta agua cuando la bebas nunca más tendrás sed. Entonces, pastor, ¿qué es lo que significa el agua? Repetí conmigo, pastor, ¿qué significa el agua? ¡Qué entusiasmo! ¿Qué significa el agua? Muy bien, Noel. Repetí de nuevo conmigo, pastor, ¿qué significa el agua? ¿Qué significa el agua? El espíritu. Pero el espíritu humano, pastor, no, el espíritu humano no. El espíritu de Dios. Decir conmigo, el agua significa el espíritu de Dios. El agua representa, así conmigo, el agua representa el Espíritu de Dios. Y Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior, ¿qué es lo que iba a correr? Ríos de agua viva. Hay alguien que cree en Dios para que dentro suyo empiece a correr manantiales y ríos de agua viva. Si usted tiene el agua, tiene la vida. Decirle a tu hermano, si tenés agua, tenés la vida. Cuando no hay agua, decirle, cuando no hay agua hay sequía. Y cuando no hay agua, ¿qué es lo que pasa? La tierra no da frutos. Entonces el agua es muy importante. Por eso el agua significa el Espíritu de Dios. Cuando no hay agua es todo infértil. Decid conmigo, cuando no hay agua es todo infértil. Y el hombre está vinculado con el agua. Decid conmigo, el hombre está vinculado con el agua. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado, este es el tiempo donde debes anhelar el agua del Espíritu de Dios. Ezequiel 47:1. Vamos a dejar la introducción y vamos a entrar en la palabra. Sé que la palabra va a hacer cosas poderosas. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ezequiel 47:1. Después me hizo volver a la entrada del templo, y aquí que brotaban aguas debajo del umbral del templo, hacia el oriente, porque la fachada del templo daba hacia el oriente, y las aguas descendían debajo del lado derecho del templo, al sur del altar.
Dice la palabra de Dios que Dios le mostró al profeta Ezequiel que en el templo estaban corriendo los ríos de agua. Pero Ezequiel, cuando entra al templo, no supo discernir por dónde salía el manantial de agua. Por eso dice la palabra de Dios que Dios le dijo a Ezequiel: Ezequiel, devolvete a la entrada del templo. Y dice que Ezequiel miró y que las aguas brotaban o las aguas fluían del altar del templo. Decí conmigo, del altar del templo. Hay muchas veces, mi hermano, que usted viene a la iglesia, pero usted no percibe, usted no puede captar de dónde fluyen las aguas de Dios. Venimos a la iglesia y está la alabanza y la adoración, y estamos mirando al hermano que está haciendo, estamos mirando al niño que está haciendo, estamos mirando a aquel como salta, aquel como brinca, cuando del altar están fluyendo las aguas de vida de Dios. Y Ezequiel le pasó que Ezequiel entró y estaba más perdido que Adán y Eva para el día de la madre. Pero cuando Ezequiel empezó a ver que desde el altar fluían las aguas de vida, ¿sabe lo que pasó? Ahí recién Dios le dijo: Ezequiel, Ezequiel, tirate un poquito para 1000 codos. Y dice que Ezequiel, ¿qué es lo que hizo Ezequiel? A ver, los que conocen la palabra. Dice que se fue un poquito para 1000 codos, y dice que el agua le dieron ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Después el agua, ¿hasta dónde le dio? Hasta las rodillas. Después, ¿hasta dónde le dio el agua? Hasta los lomos. Y dice que después eran tan grandes los ríos que tuvo que empezar a nadar. Es que hay veces que el agua de Dios te lleva donde el agua quiere llevarte. Mirá la diferencia que es cuando nosotros no tenemos el agua de Dios, empezamos a hacer nuestra propia voluntad. Pero los ríos de Dios te llevan a donde Dios te quiere llevar, y donde Dios te quiere llevar, te puedo asegurar que va a ser lo mejor para su vida, va a ser lo mejor para tu casa y va a ser lo mejor para tu familia. Porque hoy este es el tiempo donde Dios le está pidiendo a sus hijos que se metan al río de Dios, porque el diablo no sabe nadar, y porque el diablo, cuando una persona está bajo los ríos de Dios, no puede atacarlo y no puede atacar nada en su vida espiritual. ¿Cuánto le creen a la palabra de Dios? Es que hay muchas veces, mi hermano, que venimos a la iglesia, a la reunión, y está la alabanza y la adoración, y hay muchos hermanos en el cielo postrados, humillados, y hay otros que no pueden entrar a la presencia de Dios porque no saben discernir lo que hay acá en el altar. Pero si en este tiempo abrís tu corazón para recibir el agua de vida, te puedo asegurar que tu vida jamás volverá a ser la misma, porque los ríos de Dios vienen a cambiar y a transformar a una persona y a mudarla y a darle un sentido a la vida espiritual de esa persona. ¿Cuánto lo creen? Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: este es el tiempo de largarte al río de Dios. A ver los que saben nadar acá. Allá tenemos una profesional, allá Valentina, es una profesional nadando. Y ella se larga así de todas formas. Yo me quisiera largar así, ¿sabes qué? Me quiero así tocando. Pero los que realmente se largan a la pileta saben llegar a las profundidades. Y saben lo que sucede en las profundidades. Hay alguien que se larga al río de Dios para que Dios te lleve a las profundidades. Hay gente que hoy se va a determinar a tomar o a beber de las aguas que están fluyendo de acá en el altar, y Dios lo va a llevar a una nueva profundidad en el Espíritu, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Amén. Génesis 16:7. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua. ¿Dónde la encontró? ¿Alguien sabe de quién está hablando esta palabra? Decí conmigo: de Agar. Vamos a leer de vuelta. Y el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto. ¿Dónde la encontró? En el desierto. Junto a una fuente en el camino de Shur. Génesis 16:8. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Y ella le respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai.
Génesis 16:9. Y el ángel del Señor le dijo: vuelve a tu señora, sométete a su autoridad. Esta Agar estaba en rebeldía y en desobediencia. Y hay veces que pasamos desierto, mi hermano, pasamos procesos porque estamos en rebeldía. Y la desobediencia empodera al diablo para que te ataque. Pero la obediencia le quita todo derecho legal al enemigo para que él no te siga atacando. Y dice Dios: ajá, esta se hace la bonita, esta se hace la importante, esta se está haciendo la Coca-Cola, la última Coca-Cola en el desierto. Yo lo voy a esperar junto a la fuente de agua. ¿A cuánto le ha pasado que va a la iglesia y el pastor empezó a predicar y casi no le dice por el nombre? Pero ¿quién es? Es Dios que está revelando cómo está esa persona. ¿Por qué? Porque cuando usted llega donde hay agua, hay vida y hay revelación. Entonces Agar dice: me voy a ir de mi señora Sarai porque tengo este conflicto, porque tengo esto, porque tengo aquello. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: si te vas a ir a algún lugar, que sea directamente a los ríos de Dios. Muchas veces los desiertos es porque no tenemos agua. Decir conmigo: los desiertos son porque no tenemos agua. Pastor, ¿y si no tengo agua, qué pasa? ¿Sabes qué pasa si no tienes agua? Vas a empezar a ser una persona infértil. Vas a empezar a ser una persona seca. Vas a empezar a no tener fruto, porque con el agua nosotros somos esos árboles que empezamos a dar fruto. Dice el Salmo que nosotros somos los árboles junto a ¿qué? A corrientes de agua, que su hoja no cae y su fruto permanece para siempre. ¿Cuánto lo creen? Decirle a tu hermano: lo tenés a tu lado. No tenés que ser más Agar, tenés que ir directamente a las fuentes de agua que corren para la vida eterna. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: tenés que escuchar la palabra, porque esta palabra te va a tocar y te va a libertar. Decirle. Jueces 7:4. Acá tenemos a Daniel que siempre está anotando. Después lo vi predicando en el Facebook. Esta es mi palabra. Estaba predicando la palabra. No, Jueces 7:4. Gloria a Dios por mi hermano Daniel, que siempre está aprendiendo, está anotando. Va a ser un predicador poderoso. Amén. Jueces 7:4. Y el Señor dijo a Gedeón: todavía el pueblo es demasiado numeroso. Hazlo bajar al agua y allí los probaré. ¿Qué es lo que quería Dios? Que el pueblo que se humillara en las aguas para probarlo. Y ahí los probaré y voy a elegir quién te tiene que seguir a la guerra. Decí conmigo: Dios estaba seleccionando al pueblo. Decilo: Dios estaba seleccionando al pueblo. Y este es el tiempo donde Dios empieza a seleccionar al pueblo de Dios. Pero ¿cómo, pastor, me va a seleccionar Dios? ¿O cómo, pastor, Dios me va a promocionar? Cuando Dios ve que en tu corazón hay un espíritu para adorar y glorificar a Dios. Escucha bien esto. Gedeón a lo mejor eligió a los más visicudos. Gedeón a lo mejor eligió a los ojos verdes. Gedeón eligió a aquellos que corrían más rápido, aquellos que hacían colazo como Matías. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Dios no mira lo que mira el hombre. Dios está mirando la actitud de un corazón. ¿Y sabes lo que dijo Dios? Los voy a probar cuando ellos humillen. Cuando ellos humillen y tomen de las aguas como los pellitos, como los peces. Es que este es el tiempo donde Dios te está mirando cómo usted está bebiendo del agua o el río de Dios. Este es el tiempo donde Dios va a empezar a mirarte, va a empezar a observarte cómo realmente bebes de las aguas de Dios. ¿Cuántos quieren más de Dios? Entonces decirle a tu hermano: Dios va a empezar a mirarte cómo bebes de las aguas de Dios. Escucha bien esto. Dios te va a empezar a mirar cómo lo adoras, cómo lo alabas.
Y Dios te va a seleccionar para un destino profético. Si usted adora a Dios, si usted se convierte hoy en un adorador en espíritu y en verdad, prepárate para tu mejor temporada. Prepárate porque vas a ir a la guerra, pero no vas a perder ninguna batalla y vas a ser exitoso en todo lo que emprendas. Vas a ser exitoso en todo lo que hagas, porque Dios tiene algo preparado para tu vida de antemano que es poderoso. Pero primeramente Dios te va a clasificar o te va a elegir conforme al corazón que usted tenga para adorar y glorificar a Dios. ¿Cuánto van a adorar y glorificar a Dios? En otras palabras, el pueblo empezó a postrarse. ¿Sabes lo que hizo el pueblo? Decir conmigo, proscuneo. Proscuneo, decir proscuneo. ¿Sabes lo que es proscuneo? Es la verdadera adoración que Dios busca. ¿Sabes lo que es proscuneo? La mano, es la vida que besa la mano de su amo. ¿Qué es lo que es proscuneo? La vida que besa la mano de su amo. O el que lame la mano de su Señor. Decir conmigo, el que lame la mano de su Señor. ¿Sabes cómo estaba el pueblo? Estaba postrado ahí. ¿Alguien ha tomado una vez agua con las manos así? Y ve que tiene que tomar rápido porque si no se le cae. Y mientras más postrado esté, más va a poder tomar y va a poder beber. Entonces este es el tiempo donde Dios va a levantar una generación poderosa que sepa humillarse delante de Dios. Este es el tiempo donde Dios te está diciendo: mientras más tenga alabanza y adoración tu corazón hacia mí, más yo voy a mostrar cosas grandes y ocultas sobre tu vida. Hay cosas que se van a desatar en ti, pero no porque vas seguido a los brujos y hechiceros. Se van a desatar en ti porque has sabido beber del agua del Espíritu. Has sabido beber del agua que corre para vida eterna en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios que David no calificaba para el rey Salomón, para el rey Samuel, perdón, para el profeta Samuel. No calificaba para el padre ni para los hermanos. Incluso el padre le decía: mira, acá tengo mi hijo mayor, este es ojos verdes, muy bonito, es luchador, tiene mucho músculo. Pero ¿sabes por qué fue elegido David? Porque él sabía tocar el corazón de Dios. Porque David sabía humillarse delante de Dios. Y así lo hizo convertir en un amigo íntimo de Dios. Hay gente acá que se va a convertir en amigo íntimo de Dios. Y Dios lo va a llevar a cumplir el llamado y el propósito de Dios. Hay alguien que diga: necesito beber más de los ríos de Dios. Necesito beber más del agua de Dios, porque esa agua me va a llevar a que mi familia sea restaurada, libertada en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha bien esto. Génesis 26:15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días los filisteos habían cegado y llenado de tierra. Decid conmigo: los filisteos los habían sellado y llenado de tierra. El problema empieza cuando los pozos son sellados y llenados de tierra. Pastor, ¿qué significa la tierra? Decid conmigo: la tierra significa la carnalidad. Y alguien que sabe qué es lo que es la carnalidad, o aquellos que no saben qué es lo que es la carnalidad, les voy a explicar que la carnalidad no tiene nada que ver con Dios. Es opuesta al Espíritu de Dios. ¿Sabe por qué la tierra significa carnalidad? O la carne o la vieja naturaleza del ser humano. ¿Sabe por qué? Porque cuando Dios lo hizo a usted, ¿cómo lo hizo? Dice que lo hizo ¿de dónde? De la tierra. Dice: del polvo somos, al polvo volveremos. No vaya a pensar por otro lado. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos están acá? Entonces dice la palabra de Dios que vinieron los filisteos y Abraham tenía pozos y los sellaron con tierra, los cercaron.
Pero este es el tiempo donde su pozo va a estar lleno de agua. Este es el tiempo donde usted va a estar siempre fluyendo con el agua del Espíritu de Dios. Porque el agua es el Espíritu de Dios. Y si el Espíritu de Dios está en mí, me va a dirigir para toda verdad y para toda justicia. Deje de estar andando en la carne, porque la carne siempre ha sido enemiga de Dios. Pero el Espíritu está para que usted pueda agradar a Dios y hacer la voluntad con Dios en el nombre de Jesús. Decirle a tu hermano que tenés a tu lado: si sos un filisteo, andate a la iglesia. Sí, no me dice. Prohibido ser un filisteo, porque los filisteos no tenían compromiso con Dios. Los filisteos les importaba cualquier cosa. Eran enemigos de Dios. Por eso se sellaron los pozos con tierra. Se apagó el coso. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen que Dios tiene algo poderoso en esta hora? Y dice la palabra de Dios, Génesis 26, 18. ¿Cuántos están acá? No se me abullan. ¿Quiere que cuente un chiste? ¿Algo no? Ahí levantó la mano Sheila. Génesis 26, 18. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. ¿Qué es lo que pasó después de la muerte de Abraham? Dice que se levantó el hijo Isaac, una generación diferente. Diga conmigo, una generación diferente. ¿Y qué es lo que hizo? Lo primero que hizo fue que abrió los pozos que los filisteos habían tapado con tierra. Entonces vengo a decirte en esta hora que se levanta una nueva generación que va a empezar a abrir nuevos pozos, y el agua va a estar fluyendo de continuo en el nombre de Jesús de Nazaret. Mientras más hambre y sed usted tenga, más se van a abrir los pozos. Así conmigo, mientras más hambre y sed tenga, más se van a abrir los pozos. Decir conmigo: yo soy Isaac, el hijo de la promesa, que voy a empezar a abrir los pozos que estaban sellados. Su familia lo selló porque no siguieron a Cristo. Sus antepasados lo sellaron, lo taparon con tierra porque caminaron bajo la idolatría, bajo la hechicería. Pero hoy se levanta una nueva generación que dice: voy a poner el nombre de Dios en alto, voy a recibir más de su agua, voy a recibir más de su espíritu para caminar conforme a su voluntad. No voy a caminar bajo maldiciones heredadas. Voy a abrir un pozo para que mis hijos también puedan entrar en esas aguas que corren para vida eterna. Dios te quiere dar un manantial a ti, a tu vida y a tu descendencia. Pero ese es el tiempo de decir: voy a abrir un pozo para que mi familia pueda entrar a los ríos, y esos ríos son para vida eterna en el nombre de Jesús. Escucha bien esto. Génesis 26, 20. Los pastores de Gerar gimieron con los pastores de Isaac. Decid conmigo: los pastores de Gerar pelearon con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. ¿Por qué estaban peleando? Por el agua. Por el agua. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Génesis 26, 21. Y abrieron otro pozo y también gimieron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Es que Isaac, ¿sabes lo que hacía Isaac? Escuchen esto. Por favor, presta atención. ¿Sabes lo que hacía Isaac? Se humillaba para abrir los pozos, empezaba a sacar la tierra de los pozos. Y los pastores, habían pastores que venían a querer el agua de ese pozo. ¿Sabes por qué muchas veces, que esto me voy a decir y capaz que me van a empezar a comentar en YouTube? ¿Sabes por qué muchas veces los pastores siempre están en pelea, en discordia, en división? Porque les falta agua. Porque aquel que tiene agua tiene la restauración para los jóvenes. Porque aquel que tiene agua tiene la liberación para los matrimonios. Porque aquel que tiene agua tiene la salida para aquellos que están perdidos. Porque aquel que tiene agua, ¿sabe lo que pasa cuando una persona tiene agua y otra persona
Hay alguien que quiere el agua de Dios. Escúchame en esto. Mientras más Isaac abría los pozos, más se le enojaban los pastores y más división había. ¿Sabes lo que pasa en este tiempo? Cuando tenés algo de parte de Dios, se te va a empezar a levantar tu suegra, tu hermano, tu papá. Cuando cargas algo de parte de Dios, cuando cargas los hijos de parte de Dios, ¿sabes qué? Te van a empezar a decir que sos un falso pastor, un falso profeta. Pero ¿sabes qué? O muchas veces cuando empezás a cargar algo de parte de Dios, tu familia te va a decir, ¿para qué vas a la iglesia? No tenés que ir más a la iglesia, ¿sabes qué? Pero ¿sabes qué es lo que tenés que hacer vos? Empezar a abrir un nuevo pozo para que ellos también vengan y se larguen un clavadito para que ellos también busquen y sirvan a Dios. ¿Cuántos van a abrir más pozos? ¿Hay alguien acá que quiera los ríos de Dios? ¿Hay alguien acá que quiera la vida del Espíritu? Los que no tienen agua siempre van a estar criticando. Decí conmigo, los que no tienen agua siempre van a estar criticando. Porque el problema o la bronca vino cuando Isaac empezó a abrir los pozos y ellos no tenían agua. ¿Qué es lo que pasó con las vírgenes que no tenían aceite? Vino su Señor y empezaron a ir a dar manotazo de agua, o dame aceite porque viene mi Señor. Y hay gente así dando manotazos de agua porque no tienen agua, porque no tienen aceite. Pero la gente que tiene agua y la gente que tiene aceite va a tocar a un joven ahora en el nombre de Jesús Osano. Va a tocar a una persona, a un matrimonio. Ahora en el nombre de Jesús Dios te va a empezar a dimensionar y esa persona va a ser dimensionada. Los que tienen agua, ¿saben lo que pasa? Los que tienen agua empiezan a fluir y esos ríos no se secan jamás, porque esos ríos no son naturales. Esos ríos no vienen de acá de la tierra. Esos ríos provienen de la presencia de Dios. Hay alguien que quiera los ríos de la presencia de Dios. Hay alguien que diga, voy a beber más y más y más y más y más y más. Voy a querer más del agua de vida eterna. Decir a tu hermano que tenés a tu lado, Dios te trajo para darte de beber. Escucha bien esto. Mucha gente se te va a enojar porque venís a la iglesia. Porque el que camina no puede. Porque el que camina no puede correr. El que camina no puede correr. Y si los perros salen a ladrarte, hay un dicho muy conocido como es porque estamos caminando. Si usted hoy está buscando de Dios y quiere más de Dios, tenga por seguro que se le van a levantar en contra. Porque tengo que decirle la verdad. Pero ¿sabe qué? Va a llegar un momento que esas personas que son tus enemigos o esos familiares que se te han levantado en contra van a venir y van a decir, necesito que ores por mí, porque también quiero adorar y glorificar a ese Dios que vos seguís. Porque usted es una generación de Isaac que nunca se seca. La generación de Isaac siempre está abriendo pozos y esa es la generación que Dios va a levantar en este tiempo. Salmo 42:2. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Hay alguien que tenga sed de Dios acá? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Hay un Dios vivo que está en este lugar y las aguas están fluyendo de acá para allá. Como pasó en el profeta Ezequiel, que entró al templo y las aguas empezaban a fluir desde el altar. Hay algo poderoso acá, mi hermano. Y aquellos que digan voy a beber de esas aguas, déjeme decirle algo poderoso. Usted va a empezar a cumplir el llamado y el propósito de Dios. Porque ¿sabés lo que está pasando? Cuando no tenés agua, siempre va a haber muerte espiritual. Cuando no tenés agua, siempre va a haber sequía espiritual. Cuando no tenés agua, no sos un árbol que esté dando fruto y su fruto no puede permanecer porque usted no tiene agua. Pero si hoy usted está desesperado por las aguas de los ríos de Dios, algo va a empezar a pasar en su árbol. Usted es un árbol que va a dar frutos y muchos van a venir a comer de esos frutos. ¿Sabe por qué? Porque la gente que carga el agua puede empezar a salpicar a aquellos que no tienen vida y no tienen vida eterna. Hay alguien acá que diga, estoy desesperado por el agua que corre del altar, estoy desesperado por los ríos de Dios. Hay alguien que diga, me voy a zambullir en los ríos de Dios y voy a ser transformado a su misma imagen y semejanza en el nombre de Jesús.
Dice la palabra de Dios: mi alma tiene sed de Dios. ¿Quién estaba diciendo esto? Y hoy me presentaré delante de Él. ¿Sabés qué es lo que es la palabra de Dios? ¿Sabés cómo se muestra en la palabra de Dios David? Un asesino, un adúltero. Por un tiempo no fue un buen padre. Pero ¿sabés qué es lo que tenía David? Que sabía humillarse delante de Dios. Él en un salmo dijo: tú eres mi pastor, junto a corriente de agua me pastorearás. Es que, hermano, usted puede tener un montón de defectos. Yo tengo un montón de defectos. Pero hay gente que tiene defectos, pero sabe tocar profundamente el corazón de Dios. Yo no sé cómo es usted, yo no sé lo que hizo y tampoco me importa. Pero Dios está llamando a una generación que sepa postrarse para recibir el agua que Dios tiene. David decía: junto a corriente de agua me pastorearás. ¿Sabe por qué? Porque David sabía que él había sido asesino. David sabía que él había sido adúltero. Pero ¿sabe qué? Él empezó a sacarse los vestidos. Él empezó a humillarse. Él empezó a beber de esas aguas. Y Dios dijo: este es mi amigo. ¿Sabe qué? No te va a convertir en amigo lo que usted tenga en el bolsillo. No te va a convertir en amigo de Dios si usted es alto, es gordo, no sé. ¿Sabe cómo te convierte en amigo de Dios? Cuando usted cada día quiere más de esas aguas que corren para vida eterna. ¿Hay alguien que quiera de esas aguas hoy? Juan 7:37. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Hay alguien que tenga sed de Dios? Y Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabes cuántas veces yo cometí errores? Un montón de veces. Y usted también cometió un montón de veces errores. Pero Dios te tiene que calificar en ese error. Dios te tiene que seleccionar. Hay gente que quiere mucho más de Dios y Dios se le va a revelar. Pero a la gente que diga: no, yo no me quiero comprometer mucho, yo quiero llegar hasta acá nomás, no importa si tengo llamado, no tengo propósito, y no se comprometen y empiezan a siempre estar con el agua del mundo, con las aguas que siempre están ganando olor. Pero la gente que realmente diga: quiero más de Dios, entonces Dios va a empezar a pastorearte junto a corrientes de agua viva, y usted va a ser lleno. Cuando una persona es llena, no vuelve a ser la misma, porque muchas veces los vacíos espirituales es lo que nos hacen una fortaleza en nuestra vida para estar en depresión, para estar en amargura, para estar siempre en soledad. Pero cuando vienen los ríos de Dios, esos ríos nos llenan por completo, y algo sucede en nuestra vida, algo sucede en nuestro corazón, algo sucede en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, y esa agua está reservada hoy para ti. Esos ríos que están corriendo hoy acá en este lugar, dice Dios: hoy voy con esos ríos para aquellos que tengan sed, como dice la Escritura: vengan y beban de mí, porque de su interior correrán ríos de agua viva. Hay gente que se está secando, hay jóvenes que se están secando, pero déjame que te diga algo poderoso: tenés que empezar a abrir un nuevo pozo, tenés que humillarte, así como los soldados de Gedeón, y humillarte ante Dios y tomar el agua como un perro, para que Dios te mire con agrado, y para que Dios te pueda perdonar, y para que Dios te pueda levantar. En nombre de Jesús. Hay alguien que quiere esas aguas de vida. Todavía me acuerdo cuando yo tomé esa decisión. Conocí al Señor, y antes de ser bautizado en las aguas, ya el Señor me había bautizado con el fuego, con hablar en lenguas. Porque yo cada día que pasaba quería más de Dios. Y tenía un montón de fallas, y tenía un montón de errores, y metía la pata permanentemente. Porque sabe Dios que sos un hombre imperfecto,
Pero si hay algo que le agrada a Dios es cuando una persona está sedienta y tiene hambre de su presencia. Hay alguien que tenga hambre de su presencia. Solo vine a adorarte. Póngase de pie. Yo solamente vine a adorarte a Dios. Hay alguien que tenga sed de hambre. Vamos, pida esas aguas.